Muy bien, me confirma si efectivamente tenemos video, si se ve. Sí se ve, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Entonces vamos a tratar de avanzarlo más. Estábamos hablando sobre, el último día nos quedamos con ustedes sobre los juicios enunciativos, me parece que quedamos aquí en los juicios normativos. O sea, aquí nos habíamos quedado, mientras los juicios normativos, que son los que plantean posibilidades, supuestos, hipótesis que se refieren al comportamiento humano. Y además dijimos que estos pueden ser válidos cuando siguen las formalidades para su creación. Un juicio normativo, nos estamos hablando básicamente de las leyes que siempre van a estar destinadas por mandato legal a crearse en el Congreso de la República. Y ahí vamos a ver que ahí se dan varias etapas directamente del proceso legislativo, y cuando se sigue todo ese proceso que está regulado en la Constitución, ahí estamos hablando de un juicio normativo válido. Y por el otro lado tenemos juicios normativos inválidos cuando no se llenan las formalidades necesarias o bien por haber sido abrogadas o derogadas. Por ejemplo, el artículo 232 del Código Penal, que contemplaba el delito de adulterio, fue derogado. Y por consiguiente, entonces ya digamos, ya no se está llenando la formalidad, porque esto ya está fuera del ámbito. Cuando hablamos derogado, quiere decir que no tiene vigencia. Sin embargo, es un tipo de ejemplo para hablar de unos juicios normativos inválidos. Esto que vamos a empezar a ver ahorita es quizá lo más importante ya para ponerle mucha atención. Por supuesto, no dejar pasar también lo que mencionamos anteriormente. Vamos a hablar de las normas sociales. Yo quisiera si alguien me pudiera decir en concreto qué son las normas sociales. ¿Qué entendemos por una norma social? Dos participaciones rápidas, por favor. Una regla de comportamiento. Una regla de comportamiento. ¿Qué más? Pueden ser aquellas que no están escritas, pero están implícitas por la cultura y la sociedad en que vivimos. Sí, puede ser. ¿Qué más podríamos hablar sobre normas sociales? Son reglas que regulan la conducta de los hombres en el ámbito que se maneja. La vez pasada decíamos que en cualquier ámbito donde nos encontremos, siempre vamos a estar sometidos a normas sociales o reglas de comportamiento o preceptos que siempre nos van a estar diciendo cómo debemos de conducirnos, qué es lo que tenemos que hacer. Esas son las famosas normas sociales, las que se aplican en la sociedad para regir nuestra conducta. Algunas son obligatorias, otras no son obligatorias. Dijimos que en el ámbito puramente social vamos a encontrar algunas que sí tienen carácter obligatorio, es decir, su cumplimiento son forzosas. ¿Se recuerdan cuáles fueron este tipo de normas que dijimos que son obligatorias? ¿Alguien me responde sobre cuáles son las normas obligatorias, las que su cumplimiento son forzosas, son obligatorias, no hay discreción? Yo no puedo decir esa no la voy a cumplir, esa no me conviene. Unas normas de carácter social que aplican en la sociedad, pero que su regla es que hay que cumplirlas. Nadie puede desobedecer. Normas jurídicas. Las jurídicas, perfectamente. Las normas sociales entonces son reglas con las que se ha dirigido la conducta, se ha dirigido o se ha regido también la conducta de los hombres como miembros de la sociedad, que existen lógicamente con ese propósito de regir, orientar la conducta de todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, tenemos algunas reglas de convivencia. Aquí en este ejemplo, pues, para poder convivir hay que sujetarnos a lo que dicen los demás. Tenemos que acatar las normas directamente, como se aplican dentro de una sociedad. Pero concretamente, ¿cuáles son las normas sociales? Diríamos, tenemos, y este listado, por favor, que no se les olvide. En primer lugar, tenemos las normas jurídicas, que son las normas obligatorias. Tenemos las normas morales, tenemos las normas convencionales o de trato social, y tenemos las normas religiosas. Estas son las famosas normas sociales. Estas son las que se aplican y rigen en nuestra sociedad.
las jurídicas, las normas morales, las normas convencionales sobre trato social y las normas religiosas. Muy bien. Yo quisiera dejarles 2 minutitos para que ustedes piensen rápidamente en un ejemplo de una norma jurídica, un ejemplo de una norma moral, un ejemplo de una norma convencional, una norma religiosa, para poder entrar ya de lleno. Comenten, apunten ahí en su cuadernito. 2 minutos les doy para que ustedes reflexionen, por favor. ¿De acuerdo? Ahí estamos. 2 minutos para un ejemplo de cada una de estas normas. Buenas tardes, licenciado. Un ejemplo de las normas religiosas podría ser que aquí, como dice en el libro, que Dios es primero, o es Dios sobre todas las cosas. Bueno, Ahí está. ¿ya escuchamos la primera? Por Sí, favor, la vi que alguien... compañera Olga estaba comentando algo, licenciado. Muy bien, por favor, Olga. Decía que, bueno, según el libro, lo que yo estaba leyendo es que una norma religiosa podría ser que dentro de ella se dice que Dios es primero, Dios es el supremo, o sea, es una regla religiosa, ¿no? Bueno, tal vez no específicamente sería una norma religiosa ese ejemplo que está citando. Pues claro, ahora va relacionado eso, sí, porque ahí en la iglesia, cualquier tipo de iglesia nos van a enseñar lógicamente que Dios es supremo, todo lo que usted acaba de decir es correcto. Pero cuando hablamos de norma religiosa es básicamente la que le van a imponer a usted directamente, cómo debe conducirse dentro de la iglesia. ¿Cuáles son algunas prohibiciones, por ejemplo, que no debemos hacer por mandato o por lo que hemos escuchado en la iglesia? No robarás. No mentir, No mentir, no robar. ¿Qué más? no matar. Exacto. Bueno, ya hablemos así rápido, vamos a verlas cada una. Yo solo quería nada más empezar a introducirnos en el tema. ¿Normas morales? ¿Cuál podría ser? El respetarnos. ¿Respetarnos? ¿Una norma convencional? ¿O de trato social? Dar las gracias. Muy bien. Norma convencional, convencionalmente. Comer con Muchos, eso ya correcto, eso sean de puramente convencional. Muy bien. Por ejemplo, aquí en Guatemala todos acostumbramos cuando terminamos de comer o algo, todos decimos muchas gracias. Vayamos a otro país, no se menciona. ¿Por qué? Porque no son sus convencionalismos. Bueno, pero avancemos rápidamente. Los tipos de normas. Las normas morales. Por ejemplo, aquí está con una gráfica. Licenciado, yo creo que, perdón que la interrumpa, solo en UNICE, no sé si tiene alguna duda. Sí, yo tengo una duda, así como las normas de tránsito, ¿en cuál entrarían? Normas de tránsito. Sí, Ajá, tenía un así ejemplo como, concreto. Hay varias, pero sí tenía un ejemplo solo para responderle. ¿Cuál sería una norma de tránsito para usted? Por ejemplo, aquí, como ¿sí? conduce Aquí hay un auto, semáforo. conducir. Imagínese, primero tener licencia. Pero veamos en este ejemplo que es también un semáforo. Una norma de tránsito estipula básicamente que usted no puede pasarse, si va manejando vehículo, no puede pasarse una calle si el semáforo está en rojo. Pero viene usted lo hace. Aparte de eso, lógicamente, se pasó infringiendo la ley, porque es una norma jurídica, porque usted no puede darse el lujo de gritar, salvo que no lo mire nadie, pues, pero incluso ahora con las cámaras, en cualquier momento le van a imponer una sanción. Pues una norma de tránsito no es más que una norma jurídica. ¿Por qué? Porque es obligatoria. Es para que las cumplamos. Imagínense, son reglas que tenemos que cumplir. Eso sí es obligatorio. Usted no puede decir, a mí no me debe castigar, yo me pasé en verde y qué. No, porque es obligatorio. Ese es un ejemplo de una norma jurídica. Veamos las normas morales. Pedir las cosas por favor, dar gracias. Esas son normas morales. Son normas convencionales, si yo quiero o no quiero. Van muy ligadas entre las convencionales. Y otras dicen que son de uso social.
Bueno, lo vamos a distinguir más adelantito. Normas religiosas, las que van ligadas básicamente con la iglesia. Por ejemplo, el matrimonio religioso se impone por la iglesia. La iglesia es la que lo exige, porque civilmente nuestra legislación contempla nada más el reconocimiento del matrimonio civil. Usos sociales, la moda, la forma de vestir, etcétera. Eso es normas o usos sociales. Bueno, empecemos por estudiar en primer lugar las normas morales. Qué interesante cuando hablamos que es una regla de comportamiento que enjuicia la conducta del hombre en vista de los valores supremos a la cual debe encaminarse la existencia del hombre. Bien, coloqué esta gráfica por acá, estas dos gráficas, para ilustrar lo que son las normas morales. Para hacer cumplir, yo me pregunto, ¿quién obligó, oiga sí, a este niño, a este jovencito, para ayudar a la anciana a atravesarse la calle? ¿Habrá alguna norma jurídica que le diga que él tiene la obligación de hacerlo? No. Él mismo fue el que decidió, vio a la pobre ancianita allá que estaba dificultando cruzar la calle, la tomó y le dijo, mire, yo le ayudo. Y la pasó tranquilamente. ¿Quién apoyó a este señor que vean que está en la silla de ruedas? Este niño, vean con qué entusiasmo lo está haciendo, está llevándolo directamente, quizá un compañero de estudios, etcétera. Pero la pregunta es, ¿habrá alguna norma que castiga a alguien que no lo haga? En este caso, en estos ejemplos, no. Esas son normas morales. En las normas morales se tiene básicamente la claridad que la persona es la que define y la que decide, ¿lo hago o no lo hago? Yo siempre cito el ejemplo más claro para que nunca se nos olviden las normas morales. Si es una regla de comportamiento que enjuicia la conducta del hombre en vista de los valores supremos, aquí es una valoración que hace la persona. Voy a citar un ejemplo contrario a esto. Imagínense esta ancianita, está tratando de atravesarse esta calle, que está ahí cerca de la Universidad de San Carlos, en la avenida Petapa. Y hay muchos jovencitos que van entrando a la universidad, pero ya van en carreras algún asunto de emergencia, y entonces la viejita le pide ayuda a este jovencito, por favor ayúdeme a atravesarme al otro lado. Y puede ser que le diga, no, lo siento mucho, fíjese que ya voy muy tarde, pero al que viene de atrás le va a ayudar. Y así se pasan todos y nadie le ayuda. Y al último que le pidió favor, él simplemente dijo, yo discúlpenme, pero yo ya voy tarde. Pero mejor espérese más al ratito, ya no van más carros, se pasa ahorita. Él siguió, en este caso, aquí le está ayudando, pero es supuesto que él dijera, no, no lo voy a ayudar. Él se atravesó la calle. Lógicamente, ¿qué sucedió allá? Que caminando él ya estaba del otro lado de la calle, cuando de repente lo único que pudo escuchar es el ruido, un frenazo tremendo directamente de un vehículo. Cuando él se da la vuelta para ver hacia atrás, simplemente se encuentra con un serio problema. Ve todavía a la viejita en el aire, cayendo al pavimento. ¿Le van a echar la culpa a él porque no lo ayudó? No. Ahora la pregunta, ¿y cómo se va a sentir él? Quizá ni quiso regresar, se fue, entró rápidamente. Y bueno, quiero que analicen rápidamente. Después les voy a preguntar, ¿qué actitudes o cómo se sentirá esta persona por no haberle ayudado al suceder que vio que la ancianita la atropellaron y cayó en el pavimento? Piensen en 3 actitudes que él va a asumir. Ahorita mismo les pregunto, permítanme un segundito. ¿Y le va a poner el sellito? Bueno, pensaron ya entonces en 3 actitudes que el jovencito o el señor o la persona que no ayudó a esa anciana. ¿Qué es lo que va a pasar?
¿Se va a sentir culpable, licenciado? Se va a sentir culpable. Pero cuando digo se va a sentir culpable, ¿será porque va a ir a la cárcel o porque... ¿Qué le va a pasar? El cargo de Moralmente. Moralmente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir arrepentido de haber hecho una acción mala. ¿Correcto? Sí. William, por favor. Buenas tardes. Tal vez pienso que va a quedar con un resentimiento que pudo haber ayudado a la anciana. Ah, muy bien, porque imagínese, él pudo haber hecho ese favor. Sin embargo, él dentro de su conciencia, dentro de su corazón, tomó una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Simplemente no ayudarla. Y se fue. Lógicamente, vean, este niñito, tomó la decisión de apoyarla. Pero el caso contrario, no la tomó la decisión. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando ya él estaba del otro lado, solo vio lo que sucedió con la ancianita. Se fue tranquilo o asustado, con un cargo de conciencia, como decían ustedes, y todavía, oigan, ¿qué pasó? En la noche, cuando está en su casa ya descansando, quizá le cuenta a su mamá qué pasó, fíjate que esto y esto sucedió. Y de repente en la casa ponen el televisor, prenden el televisor y están empezando los titulares de las noticias. Y dentro del titular dice, anciana muere arrollada a la altura de la entrada a la universidad. Y él se queda viendo allá y cuando ve, es la ancianita que no le ayudó. ¿Cómo se va a sentir? ¿Va a dormir tranquilo, sí o no? No, licenciado. No, licenciado. No. Pero la pregunta para distinguir claramente las normas morales, como es una regla de comportamiento que enjuicia la conducta del hombre en vista de los valores, él hizo un análisis de sus valores dentro de sí mismo y decidió no, que otro le ayude. Después se da cuenta qué fue lo que sucedió y luego en su casa todavía le reafirman lo que acaba de suceder, ya concretamente en las noticias. No se va a sentir bien. La pregunta es, ¿por qué no la ayudé? ¿Se va a sentir mal? Entonces, la pregunta quizá más interesante es, ¿lo van a sancionar a él? ¿Le va a caer una multa? ¿O qué le puede pasar? Nos haríamos la pregunta, ¿cuál es la sanción al incumplimiento de una norma moral? Este otro jovencito que no apoya o que no hiciera lo contrario, ¿qué le va a suceder? ¿Qué sanción se le va a imponer? Escucho los comentarios. Ninguna sanción más que la culpabilidad en la conciencia. Ah, muy bien. Pero entonces, toda norma, todo incumplimiento a una norma de carácter social, ya sean morales, religiosas, jurídicas, pero más que todo, hablemos ahorita de las normas morales, siempre va a acarrear una sanción. ¿Cuál creen que es la sanción o cómo se llama esa sanción al incumplimiento a una norma moral? ¿La culpa? ¿Consecuencia? El cargo de conciencia. Sí, voy a volar ahorita. ¿Alguien más tendrá alguna referencia o algún ejemplo que quiera citar? Por favor, Mayerly de León. Por lo que entiendo es que actualmente no hay alguna sanción sobre una norma moral en sí, pero al momento de que alguna acción sí vaya contra una norma jurídica, ahí sí recibe una cierta sanción, pero media vez no incumpla alguna otra relación, no hay castigo para no cumplir las normas morales. Hay una sanción
Óigase bien, en el caso básicamente del incumplimiento de una norma moral, hay una sanción, pero no es de carácter jurídico, lógicamente. Esa sanción se le llama remordimiento. El incumplimiento a una norma moral se llama remordimiento. Esa es la sanción. Y ahora sí, entonces quiero escuchar para ustedes qué es el remordimiento. ¿Creen que se siente uno bien cuando hablamos que tiene un remordimiento dentro de sí? ¿Va a poder estar tranquilo? ¿Va a poder disfrutar? Este jovencito que no ayudó a la ancianita, ¿va a poder dormir? No, toda la vida va a estar culpándose él mismo. ¿Por qué no la ayudé? Si lo hubiera ayudado, no hubiera pasado eso. O sea, yo quisiera que con sus palabras y sus experiencias, quizá, ustedes me digan qué significa realmente el remordimiento. Eso no es sanción. José Monterroso. Para mí, remordimiento puede ser como una inquietud o un pesar interno que ya hacen en mi conciencia. Correcto. Yo les dejo la inquietud para que ustedes puedan reflexionar nada más de manera especial, a nivel interno, a nivel familiar. ¿Qué sucede cuando hay hijos? Y lo digo por experiencia porque he visto casos concretos donde la pareja de esposo, los padres, tienen a sus hijos, pero hay hijos. Qué tristeza da cuando los hijos ven que ya los padres llegan a cierta edad, ya están ancianitos. Algunos piensan, no todos, pero los que lo hacen. Miren, ya están ancianitos, ya es una carga para acá, mejor metámoslos a un asilo. Y quizá los van a dejar al asilo, allá los ancianitos ya están grandes, ya no pueden hacer mayor cosa, se ponen tristes y a los pocos días se mueren de depresión. Yo pregunto, ¿será que no tendrá cargo de conciencia y remordimiento ese hijo que fue a dejar a su padre cuando era la obligación moral de cuidarlos? O sea, el remordimiento va a estar siempre presente. Y finalmente, solo para citar el ejemplo, y ustedes me dirán si es cierto o no. ¿Han visto ustedes alguna vez en algún entierro donde los hijos van a enterrar a sus padres, a su padre, a su madre, quien sea? Pero hay una evidencia, son 3 hijos y quizá uno llora amargamente y los otros quizá más serenos, más tranquilos. Y la pregunta es a él, ¿por qué está llorando amargamente? ¿Algún remordimiento tiene? Claro que hay sentimientos, pero jamás algún remordimiento. ¿Por qué no le ayudé? ¿Por qué no le di tal cosa? ¿Por qué no hice esto? Eso es lo más duro en el remordimiento. Estamos hablando de las normas morales. ¿Cuáles son las características de las normas morales? En primer lugar, la interioridad. Eso significa que la persona es la que decide en su interior, o sea, dentro de sí, como alguien decía, en su corazón decide, ¿lo hago o no lo hago? Nadie lo está viendo. En su interioridad él decide. Si hay alguien en la calle pidiendo limosna, usted es el que va a analizar, a este pobrecito sí se merece, o este no. Esa es interioridad. Él decide realmente qué va a hacer. ¿Actúa o no actúa? Este niño o ese jovencito que no ayudó a la ancianita en su interioridad decidió, no lo hago. Entonces, las normas morales, una de sus primeras características es que la persona decide en su interior. En segundo lugar, autonomía. No depende de nadie. Él mismo va a decidir hacer o no hacer. Porque si tuviéramos bilateralidad o autonomía, si no tuviéramos autonomía, significa que alguien nos va a estar imponiendo. Entonces ahí ya deja de ser moral. La unilateralidad. Aquí la persona, las normas morales, es la que decide, actúo, y si actúo no estoy esperando algo a cambio. Ayudar a un anciano a pasar de otro lado no significa que después le voy a cobrar 10 quetzales, 5 quetzales. No, ¿por qué? Porque es unilateralidad. No exige cumplimiento de otra obligación contraria. Y sobre todo, la otra característica es la incoercibilidad. Si no actúe de tal manera, en el ejemplo que citamos de ayudar a esta anciana para pasar hacia el otro lado de la calle, por eso no me van a poner multa. Por eso no me van a obligar. Por eso no voy a ser culpable. Entonces,
quedamos claros, por favor, las características, básicamente, de las normas morales, la interioridad. Porque cada persona decide dentro de su interior, dentro de su corazón. La autonomía, porque no estoy recibiendo órdenes de nadie. La unilateralidad, porque yo voy a actuar sin esperar nada a cambio. La incoercibilidad, porque no voy a ser sujeto de obligatoriedad, o sea que hay algo que me obligue. No. Por lo tanto, hay algo muy importante, la falta de determinación. No existe un código de moral y surgen dudas. No hay ninguna ley o algo por escrito que diga qué tengo que hacer y qué no es lo que no tengo que hacer. No. ¿Por qué? Porque la norma moral usted es la que decide sí o no. Yo siempre hacía el comentario con los alumnos. Durante todo el tiempo que trabajamos en clases presenciales, siempre habían personas que cuando estaban los alumnos de primer ingreso sabían que tenían un buen corazón y se aprovechaban porque pasaban personas rápido. Cuando uno estaba dando clase, interrumpían de repente y el licenciado me permite, me regala unos minutitos, solo quiero hablar con los alumnos. Y cuando ya dan su discurso y que fíjese que mi hijo está enfermo, que mire que yo tengo que comprar medicina, que mire que aquí están las recetas y que será que me pueden apoyar en algo. Pero todos los años, durante años y a cada semestre, lo mismo, lo mismo. Entonces ahí es donde realmente se toma la decisión. No, esto realmente no. Incluso llegó un momento en una oportunidad donde yo mismo vi a una persona de las que pasaba a pedir dinero haciendo cola en el banco para hacer su depósito monetario. Entonces me pregunto, ¿tenía o no tenía necesidad? Ahí es donde la calificación que debe ser la persona. Eso se llama interioridad. Y la sanción se llama remordimiento. No hice algo que creí que no lo debía hacer, no voy a tener remordimiento. Pero no hice algo cuando creía que debía hacerlo. Ahí sí viene el remordimiento, como en el ejemplo que citábamos. Y las normas morales siempre vamos a estar básicamente que van ligadas al hogar, a la familia, a la sociedad, al bien o al mal. Eso es básicamente, en este ámbito se desarrollan las normas morales. Muy bien. El remordimiento es la sanción al incumplimiento de una norma de carácter moral. Es un encuentro o choque con uno mismo, con nuestra conciencia. El remordimiento es el que no nos deja vivir tranquilos. Siempre, siempre lo voy a estar recordando y siempre voy a estar pensando en ello y por lo tanto no voy a estar tranquilo. Sea lo que sea de que no hice o dejé de hacer. Siempre hay cosas que remuerden la conciencia, pero nunca sabemos realmente qué son. Cuando nos ponemos a reflexionar, meditar, nos vamos a estar recordando qué fue lo malo que hice. Y siempre entonces puede estar con un remordimiento. Y eso es lo peor. Vean, esta gráfica nos ilustra realmente lo que puede ser el remordimiento. Dolores de cabeza, malestar total de nuestro cuerpo, no nos sentimos bien con nosotros mismos. Mucho cuidado entonces. Cuando tenga que hacer algo que usted considera que debe hacerlo, hágalo para evitar remordimientos. No porque le van a imponer una multa o una sanción, no. Por lo tanto, entonces siempre recordemos las características de las normas. Vamos hablando de las normas morales, de las normas jurídicas, de las normas religiosas. Veamos esta otra característica, de una de las adelantamos, la heteronomía. Cuando las normas son creadas por una instancia o un sujeto distinto del destinatario de la norma y que ésta le es impuesta aún en contra de su voluntad. Ahí estamos hablando de heteronomía. La autonomía, aquí la norma es creada por el propio sujeto. Él mismo puede derogarlo, ya sea él es su creador o legislador. Por ejemplo, recuerden que en las normas morales hay autonomía. ¿Por qué? Porque él es el que decide, ¿lo hago o no lo hago? ¿Le doy limosna a este o no le doy? Punto. ¿Ayudo a la ancianita a pasar o no? Él es el que rige su conducta. Nadie más lo va a estar. La bilateralidad y la unilateralidad.
En la bilateralidad, cuando impone deberes y concede derechos. Si yo hago tal cosa, espero que me den tal cosa. Es una bilateralidad. Y unilateralidad es donde todo lo contrario. Impone deberes, pero no faculta a ningún sujeto a exigir su incumplimiento. Por eso una de las características de las normas morales es la unilateralidad. Yo le doy limosna a una persona porque yo estoy convencido que lo necesita, pero no espero a cambio cobrarle o pedirle algo. Esto es básicamente la unilateralidad. Y la coercibilidad e incoercibilidad. Coercibilidad cuando posee mecanismos que posibilitan imponer su cumplimiento, incluso utilizando la fuerza. Esta es una característica propia de las normas jurídicas. Y la incoercibilidad cuando una norma no es obligatoria o de cumplimiento forzoso. Esas son las características de las normas sociales. Veamos y pasemos rápidamente a las normas religiosas. Solo dejo un lapso aquí, por favor. No sé si hasta donde vamos hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, si son tan amables. No, licenciado. Muy bien. No, licenciado. Seguimos con las normas. Dígame. Bien, Cristian. Solo una pregunta. ¿Será que puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? ¿A esta característica? Sí, correcto. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos con las normas religiosas. Son aquellas inspiradas en la idea suprema de Dios. Las normas religiosas van ligadas con Dios. ¿Cuál es el objeto? Ayudar al hombre a conseguir un fin último en la vida que no es el terrenal. O sea, estamos pensando en una vida posterior a esta. Aquí estamos hablando entonces de Dios, de ser humano, de iglesia, de sociedad. En este ámbito vamos a escuchar todas las normas religiosas. Hoy por la mañana, precisamente, la mayoría, espero que estén enterados de las noticias, de lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente o allá en el otro lado, por Europa, donde Ucrania, me parece Rusia, estos países donde anoche empezó ya prácticamente el conflicto bélico, donde Rusia está atacando fuertemente, pero hoy en la mañana leía el mensaje y estaba viendo básicamente el reportaje. El Papa dio su mensaje con lágrimas, diciendo que lamentaba bastante lo que está sucediendo, donde los hombres le están dando muerte a otros hombres. Todo por intereses económicos. Lógicamente, él está viendo desde el punto de vista religioso que lo que están haciendo no es lo correcto. Riñe contra lo que dice Dios, lo que ordena Dios, donde dice, amaos los unos a los otros dentro de los hombres. El ser humano debe fomentar ese amor. Pero aquí no, en vez de amaos, como decía Cantinflas, aquí es armaos los unos contra los otros. Y ustedes saben todo ese conflicto bélico que está dándose hoy y que ojalá esperamos que calme lo más pronto porque nos traerá serias consecuencias como país, aunque estemos un poco lejos, pero las consecuencias económicas son las primeras que se resienten. Si no, veámoslos, el precio del combustible cómo está, todo a raíz de todos estos conflictos últimos. Entonces las normas religiosas vienen ligadas de la iglesia. Aquí el cura o el sacerdote o el pastor o quien sea el líder religioso nos va a estar enseñando con base a una doctrina de un ser supremo. Lógicamente que nos van a enseñar qué es, cómo debemos comportarnos, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Bueno, eso no lo van a decir con base a la Biblia. Esas son normas religiosas. Y las normas religiosas, lógicamente, son normas dictadas por comunidades religiosas. Son las más antiguas, ya que regularon la convivencia de las primeras sociedades y protegieron sus valores a través de los mandamientos. Las mismas son cumplidas únicamente por la persona que adhiere a una determinada religión. Por ejemplo, una norma religiosa es el bautismo. Una norma religiosa es la primera comunión. Una norma religiosa exige matrimonio. Lógicamente, una norma religiosa es ir a misa los domingos. Estas son normas impuestas por la iglesia, nos han enseñado la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede si no cumplo ninguna de estas normas? ¿Qué sanción es la que me espera? ¿O qué sanción me van a imponer si no bautizo a mi hijo,
si no hacen su primera comunión, si no me caso por la iglesia, si no voy a misa los días domingos o no voy al culto los días domingos, etcétera. Bueno, ¿cuáles son directamente las sanciones que me van a imponer? En las normas morales, dijimos. Licenciado, creo que Ana Rocío tiene una duda. Por favor, Ana Rocío. No, no tengo ninguna duda. Ah, bueno. Solo caché por accidente el botón. Bueno, no tenga pena. Entonces pregunto, el incumplimiento a una norma moral nos trae una sanción que se llama remordimiento. Y pregunto, ¿y el incumplimiento a normas religiosas? Que solo estoy citando algunos ejemplos. ¿Qué nos trae el incumplimiento a una norma religiosa? Yasmín Ailish, por favor. Sí, buenas tardes. En algunas religiones imponen sanciones como excomulgación y ese tipo de cosas cuando las personas no cumplen con las normas que tiene la iglesia. Muy bien. Veamos un tipo como excomulgarlo, como decirle sacarlo de acá porque usted no obedeció lo que enseñamos acá. ¿Qué otra sanción podríamos hablar? ¿Será que me podrán decir, mire, usted porque no se casó por la iglesia, le vamos a imponer una multa de 100,000 quetzales? No. ¿Por qué razón? Porque no es jurídica. Es una norma religiosa. Y cada persona va a decidir cómo la va a cumplir o no la va a cumplir. Bueno, antes de pasar a las normas de trato social, solo quiero decir, el incumplimiento a una norma religiosa, muchos consideran y dicen que es básicamente el castigo eterno. Si no se porta bien conforme a lo que establece la iglesia, su castigo no va a ser acá, allá arriba ya sabe usted con quién se va a poner al día, con quién debe entregar cuentas. Y entonces, por lo tanto, algunos dicen, su castigo es eterno, es después de la muerte. Y entonces algunos dicen, ¿qué va a hacer después de la muerte? El infierno. Bueno, allá tenemos muchos temas que discutir sobre estos temas que son muy, pero muy espirituales y teológicos. ¿Qué es el infierno? ¿Cómo es el infierno? ¿Qué hay allá en el infierno? ¿Qué hay después de la vida? Bueno, las normas religiosas dicen su castigo quizá no va a ser en esta tierra, es después cuando usted va a entregar cuentas. Entonces, queremos vivir cumpliendo todo lo que dicen o lo que aprendemos de las normas religiosas. Lógicamente esperamos una paz, una tranquilidad. Lógicamente esperamos una vida tranquila, una eternidad. Como dicen algunos, me voy al cielo. No se porta bien, se va al infierno. Bueno, eso es discutible, pero estamos hablando de las normas religiosas. Pero no hay multa, no hay sanción, no hay prisión ni nada por el estilo. Pasemos a las normas convencionales o de trato social. Estas son prácticas admitidas en una comunidad o en alguno de sus sectores. Ejemplos: la manera de vestir, la forma de hablar, la decencia, el decoro, la cortesía, la urbanidad, la gentileza, la amabilidad, el compañerismo, la caballerosidad. Vean qué tantas cosas de normas convencionales o de trato social. Cuando hablamos de convencionales es porque el grupo social lo ha aceptado y lo practica. Decíamos, nosotros como guatemaltecos tenemos muchas cosas directamente de convencionalismos. Decimos muchas gracias cuando terminamos de cenar, de almorzar. Algunos dicen buen provecho. Pero vaya usted a otro país, eso no son convencionalismos. Usted dice muchas gracias, se quedan todos callados, nadie habla, nadie dice, ¿y este qué? Porque son convencionalismos propios de nuestra sociedad. El trato social, la forma de cómo se saluda, dándose la mano, la forma de cómo viste, hasta su amabilidad. Eso es parte de los convencionalismos sociales.
su caballerosidad. Antes se acostumbraba, las camionetas iban súper llenísimas, pero subía una dama o un adulto. Rápido el jovencito, el caballero se levantaba y le decía, por favor, siéntese. Ese día el lugar, caballerosidad, gentileza, amabilidad. Y si es en un grupo estudiantil como el que estamos ahora, su apoyo dentro del grupo social, compañerismo. Informar sobre los temas de examen, informar sobre algo que los otros desconocen, compartir. Y hablamos dentro de los convencionalismos y normas de trato social, hasta la forma de alimentarnos, de tomar las herramientas para cenar, para almorzar, el uso correcto del cuchillo, del tenedor. Veamos qué sucede, imagínense usted, o si ustedes lo han experimentado en alguna ocasión hablando de normas o convencionalismos o de trato social. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un grupo social en donde lo invitaron a un convivio? Eso significa que todos deben ir bien vestidos, pero de repente si aparece una persona, yo era ese convivio, pero sabía que era algo especial, pero decidió él ir en playera, con su pantalón de lona, y con su gorra, sus jeans, etc. Todos se van a quedar viendo cuando entre. Básicamente, dentro de ese convencionalismo, él no encaja, no encuadra, todos se le van a quedar viendo. Hablemos hoy en día de lo más común. A ustedes lo invitan, y está de moda ahora aquí en la ciudad capital especialmente, para una boda. Le llega su invitación y de una vez ahí le dice, en su invitación una parte con letras remarcadas, dice, nuestros regalos pueden ser adquiridos en Semaco, en Simán. Bueno, y un montón de lugares especiales. Eso le están imponiendo una norma convencional o de conducta que usted debe mostrar. De repente, si usted llega y decide ir a la fiesta, pero no cumple con ir a comprar su regalito a Semaco, y por cierto, hay que ir temprano, porque cuando llega, si no, ya solo quedan los regalos más caros. Ahí usted dice, no, yo voy ahí, tómeme mi invitó y le voy a dar un regalito. Y en vez de ir a Semaco, usted se fue a la despensa. Y todavía le dieron el regalo en una bolsa de la despensa. Y usted se lo llevó y así entró. Imagínese, cuando llega a esa fiesta, todos se le van a quedar viendo y dice, ¡hala, miren qué clavo de aquel! Bolsa de la despensa. Bolsa de la super barata. Se imagina. Entonces, aquí vamos en ese ejemplo de ese regalo. O si vemos directamente, lo invitaron a la cena. Una cena de un convivio navideño. El pavo estaba delicioso, pero usted no podía tomar con habilidad el cuchillo y el tenedor y empieza usted mejor a degustar ese pavo, parándolo directamente con las manos y los dedos. Todo el mundo, sus miradas, lo va a fijar ante usted. Eso porque no está cumpliendo los compromisos sociales. La pregunta entonces, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción al incumplimiento a una norma social o de trato social, como convencionalismos? ¿Alguien quería participar, por favor? No, licenciado, es que tenían el micrófono prendido. Gracias. De acuerdo. Bueno, entonces, los convencionalismos sociales, vean, son prácticas muy comunes. ¿Qué tal si se imaginan ustedes lo invita a una celebración de 15 años? Y dentro de la invitación dice claramente, traje formal. Y dice todavía, válido para 2 personas. Ahí le están imponiendo normas convencionales y a la vez de trato social. Porque le están diciendo, válido para 2 personas. Ahí usted no se va a dar el lujo de decir, me llevo a toda la familia. 2 personas. Y luego dice, traje formal. Y para damas dice, traje de noche. Y viene alguien y dice, no me invitaron, yo voy a ir. ¿Qué? Si es alguien de la Mara Salvatrucha, se va a aparecer con un traje totalmente diferente a los que están allá. Todo el mundo se le va a quedar viendo. Por lo tanto, pregunto después de esos ejemplos pocos que hemos citado, ¿cuál es la sanción al incumplimiento
de una norma convencional o de trato social? ¿La crítica? La crítica, dice el compañero. Por ahí nos vamos acercando. Porque ahí todo el mundo se le queda viendo y como se dice comúnmente, lo empiezan a pelar. ¿A ser juzgado por la sociedad? Está con la mira de los demás y entonces lo están juzgando. La Pero hasta ahí, exclusión. por ahí ya nos estamos acercando. La exclusión. Es decir, puede ser que esa persona que llegó, que no llegó con traje formal y vio que todos se le quedaban viendo y que todos estaban encapuchados, ¿qué va a hacer? Lógicamente él se va a sentir mal. Lo primero va a decir, ¡hala, qué clavo! Estoy cayendo en el ridículo. Y por lo tanto da la media vuelta y se tiene que retirar. Es excluido del grupo. Pero veamos entonces que dentro de esa sanción, antes de que se me olvide, el incumplimiento a una norma convencional o de trato social, básicamente es a lo que se conoce o se le da el nombre de ridículo. El ridículo no es más que caer en una crítica social en donde todo el mundo lo comenta, lo critican y dicen barbaridades de él, que él mismo se siente excluido del grupo. Mejor prefiere retirarse. Eso es básicamente. Cuando no cumplimos con las reglas o normas de trato social o de etiqueta. Imagínense, por ejemplo, esta dama está en una reunión y está comiendo correctamente. Pero ¿qué pasaría si agarraría el pollo allá directamente con sus dedos y comiendo? Es un hazme reír de todos. Cuando ella vea que todos lo están viendo y están riendo, básicamente ella va a decir, estoy cayendo en el ridículo. Y la consecuencia, mejor me retiro y me voy de acá. Eso es realmente. Aquí no hay cárcel, no hay multa, no hay nada por decirlo, sino que es el propio ridículo. Y es lo peor que puede suceder. Un ejemplo más de los convencionalismos sociales. ¿Alguien quiere preguntar por ahí? Las reglas que se manifiestan como costumbre que se impone sin necesidad de mandato, como supuesto, requerimientos en las relaciones sociales. Aquí hay un ejemplo, vean. Todos están en el cine. Es que los convencionalismos sociales es porque yo tengo que regirme a lo que están haciendo los demás. Vean esta persona. Entró al cine, ya todos estaban viendo la película felices y de repente suena su teléfono y empieza todavía a hablar fuertemente. Vean la otra persona que le está diciendo, por favor, cállese. Ya todos entonces empiezan a verlo. Ya eso básicamente son las consecuencias, porque no nos regimos al incumplimiento. Entonces va a ser el hazme reír ese que claro, miren, está hablando. Y empieza a decirse en el cine, no digamos, todo el mundo va a empezar a gritar, sáquenlo. Vamos desde los usos sociales que están dentro de esas normas sociales. Estas son impuestas por la propia sociedad, son prácticas relativamente durables que tienen su aplicación en situaciones cotidianas como las formas de vestir, de comer, rituales del saludo, entre otros. Estas normas ordenan la vida y dan cierto grado de seguridad al hacer previsibles las conductas. No cumplirlas tienen como consecuencia aislarse de grupos de personas. Ejemplos: vestirse a la moda, comer con la boca cerrada, limpiar la boca con la servilleta, etc. Algunos usos sociales que tenemos que adaptarlos. Características de las normas convencionales o sociales o de trato social. La heteronomía. La heteronomía porque son impuestas a las personas que deben de cumplirse. Los que acuden a una fiesta saben cuáles son las reglas y los dueños o los propietarios del lugar o de la fiesta incluso son los que imponen y dicen cómo debe comportar. Se llama heteronomía. Exterioridad regula la conducta de la persona en sus relaciones. Si me dicen traje formal, tengo que llegar tapuchado, ¿no? Traje de noche, la dama tiene que llegar con su vestido oscuro, un vestido largo, adecuado. Eso se llama exterioridad. Todos están viendo como si cumplió o no cumplió. La coercibilidad se obliga a su cumplimiento. Bilateralidad generan deberes y derechos. Ahora sí, vamos rápidamente a la norma jurídica. Óyase bien, pues.
Es otra norma de carácter social, con la única diferencia que es toda disposición legal que regula la conducta de las personas con carácter impero-atributivas. Aquí ya viene el rigor de la ley. Por principio y mandato legal dice que todos estamos obligados a conocer la ley. No digamos a conocerla, sino que a respetarla o a acatarla. Las normas jurídicas forman un sistema coactivo y organizan la conducta social mediante el establecimiento de derechos y deberes. Las normas jurídicas forman un sistema coactivo y organizan la conducta social mediante establecimiento de derechos y deberes. Las normas jurídicas, entonces, son reglas o pautas de conducta que emanan de los órganos competentes del Estado, están escritas y expresan lo que está permitido o prohibido. El no cumplimiento o violación de las mismas prevé la aplicación de sanciones. Esta norma, a diferencia del resto, es decir, de las normas morales, de las normas religiosas, de las normas convencionales, esta norma sí es obligatoria. El no cumplimiento de las mismas tiene como resultado sanciones judiciales. Cruzar la calle con la luz del semáforo en rojo, esa ya es una violación a la ley de tránsito. Y es una norma jurídica y nos van a dar una sanción, una multa. Respetar las señales de tránsito, manejar sano sin haber tomado cervezas, no vender drogas. Bueno, nos dan las normas jurídicas. Y no digamos que en Guatemala el montón de leyes que tenemos son normas jurídicas. Todos los decretos, leyes que existen en el promedio son de carácter obligatorio. Algunas reflexiones importantes. Por ejemplo, diferencia entre las normas morales y las jurídicas. Las normas morales son unilaterales, porque yo soy el único que voy a decir qué es lo que hago, si lo hago o no lo hago, ya que frente al sujeto obligado no hay otro que obligue. Solo la conciencia. Las normas morales, la conciencia. Por eso son unilaterales. La interioridad, ya que se preocupa por la vida interior de la persona. En las normas morales, la interioridad de la decisión propia de cada persona en decir, me conviene o no me conviene, lo hago o no lo hago. La incoercibilidad, las normas morales, su cumplimiento se hace de manera espontánea, es decir, sin la fuerza de su cumplimiento. La autonomía se manifiesta en el sentido de reconocimiento respetuoso y espontáneo de las normas morales. Y este cuadro comparativo que les dejo solo para que en casa lo estudien detenidamente, aquí tratamos de hablar de las normas morales, religiosas, convencionales y normas, y cada una de sus características. Si así rápidamente y someramente ven ustedes las normas morales, religiosas, convencionales y jurídicas, ¿cuál es? Óigase bien, ¿cuál es la característica que poseen las normas jurídicas y que no la poseen las otras? Es de carácter de obligación. Es la característica llamada Coercibilidad. Exactamente. El licenciado, Solo disculpe. las jurídicas son coercibles. ¿Perdón? Sharon Marroquín, creo que tiene alguna duda. ¿Escuchamos, Sharon? No, disculpe. Aproveché por equivocación. Vale. No tengan pena. Seguimos entonces. La estructura de la norma jurídica. Toda norma jurídica tiene una estructura formal. La formal significa la serie de pasos a seguir en su creación. Dijimos que las leyes básicamente van a nacer directamente en el seno del Congreso de la República regularmente. A eso se llama estructura formal. Las formalidades o los pasos. Una ley, mencióneme el nombre de dos leyes, así nada más rápidamente, por favor. ¿La ley del IVA? La ley del IVA. ¿Otra más? La del ISR. La ley del ISR. Muy bien. Y así, no puedo decir cuántas leyes hay en Guatemala. Es una infinidad que ni el propio Congreso sabe cuántas hay. Bueno,
Pero esas leyes, para ser leyes, tuvieron que pasar por un proceso legislativo. Y a eso se le llama estructura formal, porque siguieron las formalidades que la ley misma, específicamente que el Congreso de la República, a través de la Constitución Política, mejor dicho, se regula cuáles son esos pasos. Tenemos, por ejemplo, la formal dice que es una serie de pasos a seguir en su creación. ¿Cuáles son realmente las etapas de ese proceso legislativo? Se los voy a decir así rápidamente porque en su momento oportuno es un tema que vamos a desarrollar y que además ustedes también van a investigar. Primero, una iniciativa de ley. ¿Quiénes pueden proponer iniciativa de ley? ¿Quiénes están facultados? No cualquiera, no voy a decir cualquier guatemalteco, no. Llevar la iniciativa de ley significa presentarse al Congreso de la República y decirles, señores diputados, por favor, aquí traemos este borrador, esta minuta o como se le quiera llamar, para que queremos que esto se convierta en ley. Es una iniciativa. ¿Qué problemas hay hoy en día? Como sociedad, como guatemaltecos, ustedes pueden visualizar 2 o 3 problemas que me señalen y que me digan, urge legislar sobre eso. O sea, donde no hay ley todavía que lo regule. A ver, escucha la participación. ¿Perdón? Quizás en el monopolio, que yo no he visto que haya una ley que regule eso, porque tenemos demasiado monopolio en nuestro país. Muy bien, podría ser. Hablemos directamente, aunque ellos se rigen el monopolio, básicamente en la Constitución solo se habla directamente que es una obligación del Estado garantizar la propiedad privada, y cuando hablamos de comercio dice que se garantiza la libre expresión para ejercer cualquier tipo de comercio. Bueno, pero el monopolio, y aquí en Guatemala está bien marcado. Pregunta, pero buena iniciativa ya, buena propuesta. ¿Por qué razón? Porque en el monopolio, ustedes saben que aquí en Guatemala casi son 5 las familias que tienen monopolizado todo. Pero de repente se presentara el pueblo y analizaran varios sectores y presenten al Congreso de la República, necesitamos, por favor, que se legisle respecto al monopolio para evitar que solo 2, 3, 4, 5 personas, sino que sea participativa. Entonces, cuando se presenta al Congreso y se lleva, eso es el primer paso, llevar la iniciativa de ley. En el Congreso la reciben, la analizan, la estudian y le dan un dictamen favorable y entonces dice, bueno, se admite para su trámite. Empezamos con el otro paso. Admisión. ¿Qué admisión de qué? De la iniciativa de ley. Si ya se admitió, se va a enviar a las comisiones respectivas para que analicen y dictaminen si procede o no procede. Si hay dictamen favorable, entonces ya en el Pleno del Congreso se entra a discutir. La discusión de la ley se va a dar regularmente en 3 etapas, en 3 lecturas. Y fíjese que yo entiendo claramente que este término discusión significa mucho. Pero yo quisiera escuchar los comentarios de ustedes. Para ustedes, ¿qué significa discusión en términos generales? Aquí estoy hablando del proceso legislativo, de la estructura formal de la norma jurídica. Pero estoy en esta etapa de discusión. Escucho rápidamente 2 comentarios. ¿Qué entendemos por discusión? Es que ponen en debate la ley. Muy bien. ¿Qué más? Tal vez para ver si en realidad se rige a lo que ellos piensan. A la hora de formular una ley, tenemos que ver como bastantes aspectos para que si se puede cumplir o no, o si todos tienen acceso a esa ley, creo yo. Bueno, mi pregunta quizá más interesante para continuar es, ¿quiénes son los obligados a discutir esta iniciativa de ley que fue admitida y que ahorita está en esa etapa de discusión? ¿Quiénes son los obligados a discutir la ley? El Congreso, ¿no? Muy bien, el Congreso de la República a través de sus 160 diputados. Yo me pregunto, ¿cuándo hemos escuchado que 160 diputados estén discutiendo la ley? Eso significaría que cada quien dé su punto de vista, su aporte, etc.
Desgraciadamente en el Congreso de la República son pocos los líderes de los partidos políticos que van a estar discutiendo, porque conocen el contenido, pero otros, desgraciadamente, nada de eso. Entonces, si no hay discusión, a veces solo entran nada más a levantar la mano y aprobación. Y viene la aprobación, eso se aprobó la ley en el Congreso, se la manda al presidente de la República para que proceda directamente a la sanción de la ley. Al sancionarla le impuso la firma, y si él sanciona, manda a promulgar la ley. La promulga directamente en el diario oficial para que entre en vigencia. Y al entrar en vigencia, lógicamente, ahí es en donde todos tenemos la obligación de respetarla. Por último, tenemos la estructura lógica, integrada por supuestos o hipótesis jurídicas, consecuencia de derecho, sanción y coacción. Bueno, yo quisiera, por favor, rápidamente, que ustedes para el próximo día de clases, quisiera que leyeran un poquito lo que es un supuesto, una hipótesis y una consecuencia, para discutirlo el próximo día de clases. Me voy a quedar aquí, por favor, para terminar, y continuamos el próximo día de clases sobre la tarea de leer esto por acá, y pues el martes hablamos también de la tarea de trabajo. Termino acá cuando faltan 8 minutos. Les agradezco su atención. Primero Dios, nos escuchamos el día martes.